Es hora de escuchar Palabra de Dios. El libro del Evangelio San Marcos, capítulo 16, el versículo 15. Dice así la palabra de Dios. San Marcos, capítulo 16, el versículo 15 dice: y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y en Romanos, el capítulo 1, el versículo 1 y 2, dice así la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Esta mañana yo quiero hablar sobre el Evangelio. Todos sabemos que el Evangelio es la primera doctrina fundamental de la salvación. Dios no vino tanto a sanar y suplir toda necesidad. Él vino a darnos todo eso, y todo eso viene por añadidura. Por eso la Biblia dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene por añadidura. Lo más importante es el plan de salvación. Es la doctrina fundamental de la salvación, a la luz de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dadas cuando Él le dijo estas palabras a los 11 apóstoles, que era la gran comisión. Por eso, cuando Él les dijo de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, es lógico, ya que no hay queso y no hay leche, sino que se predica el Evangelio como resultados. Es lo más importante. Y hay que notar que el Evangelio es una promesa. Todos sabemos que es una promesa. Así lo dice el apóstol Pablo ahí en Romanos, capítulo 1, verso 2. Que el Evangelio fue prometido en las Santas Escrituras. El Evangelio habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Luego, entonces, el Evangelio, según estos versículos, es una promesa de Dios respecto a la redención humana. Y esa promesa se cumplió en nuestro Señor Jesucristo, en Cristo. Por lo tanto, predicar el Evangelio, cuando usted y yo, hermano y hermana, lo predicamos el Evangelio, es predicar a nuestro Señor Jesucristo. Y en consecuencia no se debe usar el púlpito para predicar sentimientos de ninguna otra cosa, sino el Evangelio. Hay que predicar el Evangelio, y más en este tiempo que estamos viviendo. Por eso el discurso del apóstol Pablo allí en Hechos, los lectores que han leído el libro de los Hechos, el capítulo 3, el versículo 23 y el 32, allí en la iglesia de Antioquía, en el tiempo de Pisidia, el apóstol usa 2 veces, oiga, la palabra promesa. Hechos capítulo 3, el versículo 23 dice: de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y miren lo que dice el 32, el verso 32 dice: y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Tanto en Romanos 1 como en Hechos 13 nos está diciendo que el Evangelio es una promesa hecha a los padres. Lo que a continuación vemos en estos versículos, lo importante que es predicar el Evangelio, porque trae promesas también. El Evangelio es una promesa hecha a los padres. Por eso esas promesas fue hecha primero. También podemos recordar que fue hecha primero a Adán. Allí en Génesis, cuando Dios estaba hablando de 3 hechos, y cuando Dios a través, ahí en el libro de Génesis, habla del castigo sobre el hombre, del castigo sobre la mujer y del castigo sobre la serpiente. Recordemos eso. Allí Dios dio la primera promesa, allí en Génesis el capítulo 3, el versículo 15.
Y cuando le dijo, y de cierto es esto, que ese mismo día a Adán le cambió el nombre a su mujer, que hasta en ese momento se llamaba varona, según Génesis 2:23, y la llamó Eva, por su gran significado madre, porque Eva significa madre de los que viven, sencillamente porque nació en una luz de esperanza. A esta altura, Adán ya era un pecador mortal, destituido de la gloria de Dios, pero con aquella promesa nace la esperanza en él, y acto seguido llama a su mujer madre de los vivientes, porque él vio en el horizonte de Dios que había esperanza de vida para la humanidad entera. Por eso, esa es la estamos hablando del castigo sobre el hombre, pero la segunda promesa de salvación se la dio Dios a Abraham. Allí en Génesis capítulo 12, el versículo 1, cuando dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Mire, mi hermano, aquí tenemos la segunda promesa de salvación. Dios, dice la Biblia, que Dios visitó a Abraham y lo evangelizó, porque Dios lo evangelizó. Ese secreto nos lo cuenta el apóstol San Pablo, cuando lo escribe allá en Gálatas, el capítulo 3, el versículo 8. Cuando dice, y previendo antes las escrituras que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea que Dios visitó a Abraham y le entregó el evangelio en 3 puntos así. Cuando le dijo, vete de tu tierra. Esta palabra, vete de tu tierra, equivale al arrepentimiento, a abandonar el camino que venía y en el que viajaba. Cuando le dice, vete de tu tierra. O sea, abandone ese camino en que usted ha vivido, en que usted ha andado. Por eso Isaías, recordemos el versículo de Isaías, el capítulo 55, el versículo 7, cuando dice la Biblia, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vete de tu tierra. Así que el segundo punto en el versículo Génesis 12:1, cuando le dice vete de tu tierra y de tu parentela. Oiga, esa palabra vete de tu parentela, cuando el hombre se convierte a Dios, realmente su parentela son los que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra. Así lo anota el evangelista allí en San Mateo, cuando Mateo dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Estamos hablando del versículo Génesis 12:1, cuando dice vete de tu tierra y de tu parentela. Ahora dice, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Óigalo bien, a la tierra que te mostraré. Esto nos está enseñando que el evangelio es un camino de fe, y por lo tanto el evangelio no se puede convertir en un camino de obras. Pablo llamó a los gálatas perversidores del evangelio. Él los llamó pervertidos porque querían añadirles a las obras de la ley. Por eso el evangelio es un camino, amable oyente, es un camino de fe y no de obras. Luego entonces lo que sucedió allí, estamos hablando ahí de Ur de los Caldeos, cuando fue el comienzo de todo lo que se hace hoy en día, que el Señor Jesús visita a una persona o personas, podemos decirlo así, a través del predicador, a través de estas ondas radiales.
el cual les hace la invitación a que abandonen su mundo de pecado y se conviertan a Dios para recibir de Él la vida eterna. Y hay que notar que Dios hizo esas promesas sin que el hombre hiciera algo para motivar a Dios a que lo salvara. Y nos preguntamos por qué. Porque es que el Evangelio sencillamente es la expresión de la verdad de Dios. Es un gesto de su generosidad, y esa generosidad es la que constriñe al hombre para arrepentirse y convertirse a Dios. Pero el ignorar esto hace que no se pueda convertir. Mire, si volvemos a la historia de Adán, Adán había pecado, él había huido, se había escondido, dice la Biblia, estaba desnudo, pero él no hizo nada. Él no hizo nada para solucionar su problema, ni siquiera tuvo en cuenta a Dios, su creador. Él no lo tuvo en cuenta, ni reconoció su pecado. Lo único que se le ocurrió fue hacerse, dice la Biblia, un vestido de hojas. Pero en contraste con esa actitud, Dios vino a visitar a Adán y lo buscó y le dijo: ¿dónde estás tú? Y no era que Dios no sabía dónde estaba. Dios sabía dónde estaba Adán, sino que Dios le formuló esa pregunta para que Adán se enterara dónde estaba y cómo estaba. Pero en lugar de correr a los pies de su Salvador, de su Creador, y pedirle perdón, lo que hizo fue echarle más leña al tercio al contestarle: la mujer que me diste por compañera me engañó. O sea, cuando él está diciendo eso a Dios, le está diciendo: te equivocaste. ¿Sabe, amable oyente, que la Biblia nos dice que el hombre nunca ha buscado a Dios? En cambio nos dice que Dios sí vino a buscar a Adán, y en esas circunstancias Dios le hizo una promesa de salvación. Los seres humanos somos prometedores, pero motivados por algo, como en el caso de los políticos. Cuando el niño está estudiando, le prometemos que si gana el año le damos esto o aquello, pero Dios no. Entonces esa promesa de la expresión de su naturaleza es amor, y es la expresión de su generosidad, de su misericordia. Eso es un gesto de su gracia, que estando el hombre perdido, sin esperanza y sin Dios, y sin saber qué hacer, Dios le hace una promesa de salvación. Esta promesa que Dios le hace a Adán, esa promesa de salvación, esto nos demuestra que Dios no tiene nada para vender ni para cambiar, ni a Él se le podemos decir, granjear. Así que, amable oyente, sigamos con lo de Abraham. ¿Quién era Abraham? Allí en el libro de Josué, el capítulo 24, el versículo 2, dice: así dice Jehová, el Dios de Israel, vuestros padres, óigalo bien, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. O sea que Abraham era un idólatra, porque servía a dioses extraños. Abraham era un idólatra como cualquiera de los habitantes de Ur de los caldeos, según este versículo. Pero en esas condiciones el Dios de la gloria le apareció. Y mire lo que dice allí mismo en el libro de Hechos, el capítulo 7, el versículo 2 y 3, dice: Esteban dijo: hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia, antes que viniera en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré.
Amable oyente, Abraham no hizo nada para merecer la salvación, pero en esas circunstancias Dios, aún así Dios lo visitó y lo evangelizó. Y con esto queda demostrado que la salvación es un gesto de su generosidad, de su gracia y de su benignidad, porque Dios es bueno para con todos. Así es. El evangelio es una promesa de Dios. Y dice Pablo que con eso que hizo Dios con Abraham, Dios está diciendo que lo mismo haría con los gentiles. En los postreros de los tiempos, hablando de este tiempo, de este siglo XXI, con usted y conmigo, Dios trajo el plan de salvación. Y hoy por la fe somos salvos, somos sanos, somos libres. Porque Dios nos dio un plan de salvación. Trajo esa promesa de salvación para nuestras familias, para nosotros. Así que el evangelio es una promesa de Dios. Pablo, que con eso hizo Dios con Abraham, Dios está diciendo lo mismo hará con usted y conmigo. La gente se hace la idea que el evangelio es una lista quizás de prohibiciones, porque eso es lo que piensan muchas personas. No quieren entregar su vida a Dios, al evangelio, pensando, es que no me entrego a Dios porque allá le prohíben esto, le prohíben lo otro. Le dicen no tome, no fume, no baile, no se pinte, bueno, etcétera, muchas cosas. Esa es la idea de la gente y aún la idea de muchos creyentes. Pero eso no es así, mi hermano y hermana, eso no es así. La vida cristiana es el resultado del evangelio. Y hay que notar que los apóstoles nunca introdujeron en su predicación los resultados. Nunca los ve usted a los apóstoles haciendo campañas de sanidad o de finanzas. No sea lo malo hacer dichas campañas, no es nada malo, sino que es el modelo bíblico que aparece. Por eso ahí en Hechos, el capítulo 5, el versículo 42, dice, ellos no cesaban de predicar y de enseñar a Jesucristo en el templo y por las casas. Mira, ahí el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, hay otro ejemplo. Esteban comienza su mensaje en Abraham y lo termina con Jesús, cuando el Señor Jesús viene aquí a la tierra. Y nos dice que esa promesa, a fin de que todos se conviertan a Dios. Así que analicemos uno de los mensajes del apóstol San Pablo. Pedro, la Biblia nos dice que Pedro arranca su mensaje allí, hablando del bautismo de Jesús allí en el río del Jordán. Y nos dice que él repartió sus bienes y que hay perdón de pecado por su nombre. Y termina invitando al arrepentimiento, no a recibir sanidad, sino el arrepentimiento. Hechos, el capítulo 10, el versículo 34 y 43, dice esas palabras. Ahora mire, para mandar a una persona a que se arrepienta, primero uno tiene que estar muy salvado. Y en segundo lugar hay que predicarle a Jesucristo. Sin predicar a Jesucristo no hay resultados, porque el evangelio es lo que enriquece. El evangelio es el que trae bendición. El evangelio es el que hace que una persona vea el lugar en que está y cómo está, y lo guía al arrepentimiento y a convertirse a Dios, porque el evangelio es la benignidad de Dios. Por eso allá en el libro de Romanos, hay un versículo en Romanos cuando dice, oh, menospreciáis la riqueza de su benignidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Así que no puede haber salvación si no hay predicación del evangelio, porque el evangelio es una promesa de Dios para salvación.
Predicar el Evangelio es predicar a Jesucristo. Porque el Evangelio habla de una persona, habla de nuestro Dios, habla de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es la vida, es muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que prediquemos a Jesucristo, a ver qué pasa. Les invito a estar predicando de su palabra, de ese amor, el plan de salvación según la Biblia. Por eso hay 3 pasos, óigalo bien, hay 3 pasos hacia la salvación. Pedro lo explicó allá, el plan de salvación en 3 pasos. Cuando dice en Hechos 2:38, cuando la gente allí en Hechos 2:37, allí en Jerusalén, en el día del Pentecostés, podemos recordarlo cuando el apóstol Pedro predicó por primera vez el Evangelio a la multitud reunida allí en el aposento alto. A la gente le preguntó, cuando él predicó ese Evangelio con poder, con autoridad, la multitud reunida allí le hacen una pregunta a Pedro. Le dice: varones hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta fue, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Allí hay 3 pasos para el plan de salvación. En otras palabras, allí hay 3 pasos para entrar al cielo. Usted debe de arrepentirse, confiese sus pecados y pida perdón a Dios. De la espalda todo lo que ha lastimado y herido el corazón de Dios. Pida oración, que la sangre de Jesucristo le limpie. Bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. Y en el acto de bautizarse usted sepulta sus pecados del pasado. Y en el nombre de Jesucristo sus pecados les son perdonados. Reciba el don del Espíritu Santo. Cuando nuestro espíritu es sumergido allí en el Espíritu de Dios, entonces redimimos nuestra lengua a Dios y empezamos a hablar en otras lenguas, según dice la Biblia, según el Espíritu nos da que hablemos. Esto es lo que Jesús llamó nacer de nuevo, nacer de agua y del Espíritu. En el arrepentimiento morimos a nuestra pasada manera de vivir en pecado. Y en el acto de bautizarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sepultamos nuestra pasada manera de vivir. Cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos la nueva vida en Cristo. Una nueva naturaleza nace en nuestro ser, lo que nos da el deseo y el poder de vivir una nueva vida sin pecado, en santidad y comunión con nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Así que le invitamos que lea el libro de los Hechos de los Apóstoles y compruebe por usted mismo cómo estos 3 pasos fueron dados por los primeros cristianos. Todos, dice en el libro de los Hechos, todos se arrepintieron de sus pecados, todos se bautizaron en el nombre de Jesucristo y todos recibieron el don del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Sí, amable oyente, hoy una vez más este evangelio se predica. Sí, amiga y amigo, usted está tan cerca del reino de los cielos que solo tiene que dar estos 3 pasos y estar adentro del reino de los cielos, y será parte del reino de los cielos usted y su familia. Señor Jesús, Padre eterno.